Hola, en este video vamos a ver un nuevo subprograma de VHDL. VHDL tiene dos tipos de subprogramas, las funciones y los procedimientos. Entonces, ahora vamos a ver los procedimientos. En el panel de la izquierda tengo el test bench que vimos en el último video, donde habíamos usado una función que había definido en un package propio. En particular lo llamé mi package. Entonces vamos a ver cómo quedó el código. A partir de el begin, de la parte del cuerpo de la arquitectura, bueno, tenemos el report de tipo Node que suelo usar, y luego, fíjense, la apertura de los archivos, la escritura de un título, la escritura de un encabezamiento, todo este código está ensuciando realmente el test bench. Entonces nos gustaría poderlo poner en forma externa. Lo saco de allí y lo voy a ir poniendo en otro archivo. Ahora, lo que vimos nosotros hasta ahora es funciones. ¿Podríamos hacer una función con este código? Fíjense las características. Estamos abriendo un archivo, abriendo otro archivo y escribiendo en un archivo de salida. En este caso no tenemos que devolverle nada al test bench que lo va a llamar. Por lo tanto, es imposible usar una función, porque las funciones tienen un return o en forma obligatoria, y el return siempre devuelve un valor. Puede ser una variable o una expresión. Para este caso en particular tenemos los procedimientos. Los procedimientos justamente, si bien tienen una sintaxis parecida a las funciones, se diferencian, por ejemplo, por ser más flexibles. Entonces pueden o no devolver nada, o devolver un valor, o devolver todos los valores que necesitamos. Mientras que son muy estrictas las funciones porque tienen que devolver sí o sí un valor y no más de uno. Bueno, entonces vamos a tener que definir un procedimiento en lugar de una función, y también lo vamos a tener que hacer en un package. Hay otras opciones, por supuesto podríamos verlo como vimos las funciones en la parte declarativa de la arquitectura, pero el código nuestro seguiría estando muy desprolijo. No tiene sentido. Uno siempre trata de hacerlo fuera, ¿no? En un package. Entonces vamos a ver, por ejemplo, para tener una idea de cómo es la sintaxis de un procedure, cómo es un procedure que usa el package de la numeric standard. Este, por ejemplo, es una división sin signo. Al principio viene el comentario, luego viene la palabra reservada procedure, después el nombre que se le da al procedimiento, y la lista de argumentos que va entre paréntesis. Cada argumento va separado del otro por punto y coma. Luego, entre el is y el begin viene la parte declarativa, donde van las variables, los alias, las constantes, atributos, etc. Y entre el begin y el end vienen las sentencias, que son secuenciales. Así que si lo comparamos a lo que vimos para la definición de una función, es muy semejante. Pero, si se fijan bien, no hay ningún return. Los procedimientos pueden tener un return, pero ese return nunca puede devolver un valor. El return significa que se terminó el procedimiento. En el caso en que hubiera, por ejemplo, varios if con condiciones, y si se llegó por un camino, a lo mejor ya no interesa seguir todo el procedimiento, entonces se pone un return, va al end directamente y devuelve el control al programa que lo llamó. Ese es el sentido de los return en los procedimientos. Después, si recuerdan, las funciones tenían como argumentos, en este caso los mismos que los procedimientos, pueden ser constantes, variables, señales y file. Pero en las funciones solamente tenían el modo in. Esos argumentos eran de entrada a la función, porque la única salida es a través del return.
Y si no se especificaban, el modo por omisión es el in, que es el único que tenían. Bueno, en los procedimientos el modo por omisión sigue siendo el in, pero hay otros modos como out, que estamos viendo acá, porque el modo out es el que permite que esa variable o señal que haya entrado como argumento pueda devolver un valor. Entonces, ¿cómo devuelve los valores? Bueno, en el caso este que son variables y son de tipo out, eso significa que son de salida, de manera que pueden devolver valores, asignándoles un nuevo valor, como lo puse acá resaltado cuando hay una asignación a una variable. Y además pueden tener en el código un llamado a otro procedimiento o a otra función. Por ejemplo, acá tenemos un llamado a resize con dos argumentos. Y también hay otro modo que es in-out. Puede recibir un valor y al mismo tiempo luego actualizarlo e enviarlo de vuelta. En el caso en que el modo sea in o se haya omitido, ya sabemos que es in, se supone que los argumentos son de tipo constant, si es que no se especificó la clase, como en las funciones. Pero en el caso en que el modo sea out o in-out, cuando no se especifica la clase, como estos dos que escribí en amarillo, xquote y xremain, la clase es variable. Hay que acordarse de esa diferencia. Veamos ahora, ya que estamos, las diferencias, ¿no? Las funciones siempre devuelven un solo valor mediante un return y ese valor se debe asignar a algo. Mientras que los procedimientos devuelven valores por medio de asignaciones a señales de los argumentos out o in-out, o no devuelven ningún valor. También, bueno, esos argumentos pueden ser variables, no solamente señales, ¿no? Puede haber un return, pero no puede devolver un valor, solo da por finalizado el procedimiento. En las funciones no se permite el wait, ¿se acuerdan? No podía haber demoras de tiempo. En los procedimientos sí, siempre y cuando no sean llamados por una función o que estén en la lista de sensibilidad de un proceso, ¿no? La clase de los argumentos son iguales, pero tiene estas diferencias. La constant es por omisión si el modo es in, mientras que en las funciones constant es por omisión simplemente. Los files no tienen modo, eso es igual para los dos, pero variable por omisión es esta clase si los modos son out o in-out. Luego los modos, que antes teníamos in nada más, ahora tenemos in, out, in-out. En las funciones no puede haber asignación a señales, mientras que en los procedimientos sí, porque justamente es la forma de devolver valores. En las funciones no se puede cambiar el valor de los argumentos que reciben y en el caso de los procedimientos sí, mientras estén definidos como de modo out o in-out. Bueno, y hay otro detalle en cuanto al, por ejemplo, en las funciones, llamado una función puede ser una expresión VHDL y en cambio en los procedimientos una sentencia. Entonces vamos a convertir este código en un procedimiento. A ese procedimiento lo puedo llamar, por ejemplo, prepara archivos. Y le voy a enviar cierta información. Fijémonos que necesitamos. Prepara archivos, lo veo del lado derecho, tiene el input handle y el output handle. Estos dos están definidos en la parte declarativa de la arquitectura, de manera que yo les voy a tener que enviar como argumento el input handle y el output handle. Mientras que, por ejemplo, el nombre del archivo es el único lugar donde figura. El estado solamente lo estoy usando también en esta parte del código, no está en el test bench. O también, por ejemplo,
a ver, buffer 2, que es donde voy a escribir para luego escribir en el archivo, o el ancho, que tiene que ver con esta salida, pues son constantes, variables, que dependen nada más que de este código. Por lo tanto, no tiene sentido que estén en el test bench. Quiere decir que acá estoy usando buffer 2 nada más, lo voy a sacar de allí y lo voy a pasar acá. Había dicho que el estado también lo voy a sacar y lo voy a pasar el ancho, lo voy a pasar acá. Así vamos a ir construyendo nuestro prosidio. Por ahora les muestro, después cómo lo iría haciendo. Después directamente les muestro ya cómo quedó, ¿no? Bueno, entonces, quiere decir que acá voy a poner prosidio y se va a llamar, como habíamos puesto, prepara archivos. Prepara archivos. Y viene la lista de argumentos. Entonces, en esa lista de argumentos, lo único que le voy a tener que pasar es el input handle y el output handle. El output handle. Entonces aquí voy a tener que decir file, lo voy a llamar eHandle, dos puntitos, text. Los file no tienen modo, o sea, no son ni in, ni out, ni in out. Esto lo copio, con punto y coma separo un argumento del otro. Bueno, luego que terminé de especificar los argumentos, que son esos dos nada más, pongo is para comenzar con la parte declarativa y ahí van las variables o constantes, que en este caso ya copié, y con el begin comienzo la parte de código, que copié tal cual. Y para terminar, copian prosidio y prepara archivos nuevamente, ponen en, control V, punto y coma. Y ahí cerramos nuestro prosidio, que no devuelve nada, simplemente recibe los file handle. O sea que esto tiene que estar en un package. Eso es lo mismo que ya habíamos visto. O sea, en la parte del cuerpo del package, que lo van a poner como package body, el nombre que le den, por ejemplo, yo lo voy a llamar procedimientos, porque en este caso tiene nada más que procedimientos, is. Y luego lo copian cuando terminen el package, ponen nuevamente en y package body procedimientos. No está terminado esto, ¿no? Porque falta la parte declarativa. Así que lo voy a poner acá, le saco la palabra body para la parte declarativa y antes que nada ya lo voy a cerrar. Así que pongo end, punto y coma. Y ahí ya termino la parte declarativa. Entonces, para declarar mi procedimiento, lo único que tengo que hacer es copiarlo antes del is hasta la palabra procedure, control C, lo pongo en la parte declarativa y le agrego un punto y coma, que así no me va a faltar. Después de la lista de argumentos va punto y coma.
En lugar del is, el punto y coma. Es lo mismo que con las funciones. De esta misma manera, entonces van armando todo el package. En este caso, este package va a ser uno que esté ubicado en la misma carpeta de trabajo, porque no tiene sentido poner todo este código que sea compartido por todos los proyectos, cuando en realidad, si lo ven bien, sirve nada más que para este proyecto. Entonces lo ponemos en la misma carpeta. Esto también se usa mucho. Ahora no lo voy a grabar, simplemente les voy a mostrar cómo quedó el package que voy a usar, cómo va a quedar el código cuando le saque todo lo que no va. Bueno, entonces este lo cierro. Bueno, don't save. Package también lo cierro porque se los voy a mostrar cómo quedó. Este es el código, cómo va a quedar. Acá hay un detalle. Tenemos use word procedimiento all. Además tengo el use word mi package all, porque ahí está la función que transformaba de string a standard logic vector, que ya habíamos visto. Entonces ahora en la parte del cuerpo de la arquitectura, después del begin, fíjense que quedó un código muy elegante, porque tenemos prepara archivos, luego el while loop, que es todo este ciclo. En el while loop tenemos la lectura, inyectamos el string convertido por esta función a standard logic vector al dispositivo a través del test bench. Luego escribimos los resultados y hacemos el assert. Así se comprende bien el proceso. Y para terminar tenemos otro procedimiento que cierra los archivos. Así que les voy a mostrar cómo quedó ese paquete. Bueno, acá tenemos Library IEEE, Use IEEE Standard Logic 1164, Use Standard TextIO All. En la parte declarativa tengo el package procedimiento sys y los 4 procedimientos que voy a usar. Antes de analizar la parte declarativa, que la tenemos acá, vamos a ver el cuerpo, porque allí es donde se entienden bien los procedimientos, dado que están completos. Bueno, prepara archivos, así se llama, luego tiene el comentario de qué es lo que hace. Este lo habíamos visto porque lo hice recién, pero vamos a ver otro más. Procedure lee datos. Entonces, acá es interesante porque tenemos una novedad. File handler lo habíamos visto, pero acá tenemos string y dice out, que es la primera vez que usamos el modo out. Entonces, si el modo es out y no está especificada la clase, había dicho que la clase es de tipo variable. Entonces no necesitamos ponerlo. Yo prefiero siempre, porque me parece más claro el código, poner variable, pero no lo hice a propósito, dado que existe esta posibilidad. Luego tenemos entre el is y el begin, entonces las variables y constantes que antes estaban en el test bench, y como el test bench no las necesita más, las pasé al procedure. Y ahora tenemos la lectura de el archivo que va a devolver, por eso son out, fíjense, esa lectura va a devolver 2 string, que son los que necesito en el test bench para convertir a standard logic vector, y uno va a ser para inyectar al dispositivo. Luego tengo otro procedure que es escribe resultados, y en este caso las variables que llamé string n y string a, o sea, bueno, strn y strA, que son de tipo string, tuve que poner la clase que es variable, porque como son in, la clase por omisión en in sería constante,
Y como son variables, es obligatorio que yo especifique la clase. Y acá como no puse nada como modo, entonces se supone que es in. Luego también entre el is y el begin tengo las variables y la constante que no voy a usar más en el test bench. Y acá escribo entonces en el archivo de salida los resultados. Y por último tengo otro procedimiento, cierra archivos, que recibe dos argumentos de tipo file y lo único que hace es cerrar los archivos. Entonces ahora vamos a ver cómo tenemos que analizar todos estos archivos. Fíjense cuántos hay. Tenemos BCD naturales, que es este archivo, o sea, los datos de entrada. Luego tenemos la descripción, que es esta, que la tenemos que analizar. El test bench, que es este, que tenemos que analizar. El package, que llamé procedimientos, que tenemos que analizar. Y no hay que olvidarse que tenemos que analizar también el package, que llamé mi package, donde está la función que uso. Esta función, por si no lo recuerdan, esta toStandardLogicVector, que estaba en el otro package. Entonces vamos a terminal, new terminal. Lo primero que vamos a hacer es analizar la descripción. Acá hay que mantener un determinado orden. Lo último que hay que analizar es el test bench, porque este es el que va a ver si tiene toda la información que necesita. O sea, si está la función y si están los procedures en los packages. Además, fíjense acá donde están la serie de archivos, que tenemos 4, que cuando yo analizo el primero se va a generar el work, que tiene que ver con ese work que pusimos en el use, ¿no? Y ese work, ese archivo tipo work obj 93 extensión cf, va a ser como un índice a los archivos que va a tener que ir elaborando para ejecutar. Entonces, ghdl menos a, estoy analizando la descripción. Fíjense cómo se generó el work obj93 que les comentaba. Entonces lo voy a abrir y ahí vemos que ya tengo el primer archivo, que es la descripción, y la información entity, me da el nombre de la entity, y arquitectura, que se llama when else, que pertenece a esa entidad. Bueno, ahora vamos a analizar cualquiera de los packages. ghdl menos a, voy a empezar por mi package. Tengo que subir en el árbol de carpetas dos lugares, por eso dos puntitos barrita, dos puntitos barrita nuevamente, y ahora tengo que bajar con libraries, barrita nuevamente, vhdl, barrita nuevamente. Ahora la library que yo hice, que llamé mi biblioteca, le cambié la M, que antes era mayúscula, por minúscula, y a mi package, que es lo que está ahí, también le cambié la M por minúscula. Mi package, que es de extensión VHDL. Lo analizo. Fíjense cómo se actualizó el work. Acá ya tenemos entonces todo el pad hasta mi package. Ahora tengo que analizar el otro procedimiento. En la terminal pongo ghdl menos a procedimiento, lo completa, analizado. Y vieron cómo apareció acá. Y ahora voy a analizar el test bench. Bueno, para eso retrocedo ahí y le cambio el 2 por tb. Y apareció el test bench. Aquí lo tienen. Eso es lo que quería que vieran estos cambios. Bueno, ahora como siempre vamos a elaborar el test bench, para lo cual eliminamos la extensión y cambiamos la A por E.
Vuelvo a retroceder y cambio la E por R para ejecutarlo. Y vimos que se generó el archivo de salida, el bcd-iken, que podemos verlo con su título, encabezamiento y todos los valores. Así que bueno, espero que les haya sido útil. Si es así, les agradezco mucho si ponen me gusta, se suscriben al canal y activan la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.